Te dejaré la parte histórica para que tú en la conversación muestres la parte histórica. Déjame a mí la Biblia, que es que yo la amo demasiado. Lo que pasa es que no podemos, o sea, separar la Biblia de la historia, ¿no? Porque la Biblia nos llega por medio de la historia. Risbel, pero te acabo de decir, querido amigo, para no separarla, quédate con la historia, yo me quedo con la Biblia y los dos estamos conversando. O sea, tú quieres edificar a los seguidores, ¿cierto? No, yo quiero, o sea, razonar contigo, o sea, yo quiero entenderte y que tú me entiendas y bueno. Pero no quisiera razonar la Biblia, tú solo quieres razonar la historia. Pero es que para razonar la Biblia tengo que conocer la historia. Y para conocer la historia yo tengo que fundamentarme en la Biblia, ¿o no? Obviamente, tienes que conocer la Biblia, pero ¿cómo llegas tú a la Biblia? Por la historia. No, la historia se desarrolla a través de la palabra de Dios. Dios es soberano, Dios desarrolla la historia. Sí, pero ¿cómo te llegó la Biblia? Por medio de la historia, ¿o no? No, la historia no me dio la Biblia. Dios, quien domina la historia, entregó su palabra. No, la historia no me dio la Biblia a mí. Dios da su palabra y domina la historia. Por eso que ustedes dicen... No te estoy preguntando eso. Estoy diciendo cómo te llegó la Biblia. O sea, te llegó por medio de un proceso histórico, ¿no? Pero lo único que yo hice fue decirte, toca tú la parte histórica y yo tocaré la bíblica. Y es como que tú no quieras que yo toque la Biblia. Yo no te estoy diciendo... la tocamos del principio, pero yo quiero que tú toques la historia también. Así como yo toqué la Biblia. Claro, en la medida de lo posible. Bueno, me gustaría que toquemos más, o sea, que tú me ayudes con la Biblia también. Pero en la medida de lo posible, porque tú... Pero vamos a esto. Si se sale de la Biblia, es decir, si hablamos del siglo 2, 3, 4, porque tú hablaste del Concilio de Nicea también, tú también te saliste de la Biblia, ¿no? Entonces, hablando de la historia, yo quiero que vayamos a eso. Pero Risbel, lo único que te dije es, cuando vayamos a la historia, preséntala. Yo te respondo o doy mi opinión también. Pero no nos mortifiquemos porque yo presente la palabra de mi Señor. O sea, no, nadie se está mortificando. Simplemente que ahora el tema es histórico. Entonces, vamos a centrarnos en la parte histórica del cristianismo. Risbel, la Biblia es histórica, hermano, querido amigo. O sea, pero ¿cuándo se terminó de escribir la Biblia? Bueno, las dataciones más aceptadas es a partir del siglo 100 después de Cristo. O sea, la más aceptada para completar el compendio del nuevo. Okay. ¿Y la iglesia está en qué periodo? En el siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en adelante. Yo quiero conocer la iglesia del primer milenio. Pero Risbel, la iglesia no se puede conocer al margen de las escrituras. Eso es imposible. Ahora, la Biblia... Y las escrituras no se pueden entender al margen de la iglesia. No se puede entender al margen de Dios. Al margen de Dios. Pero ¿a quién estableció Dios para que nos enseñara las escrituras? Pero ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no podemos quitar la Biblia ni a Dios para centrarnos en la historia. Ahora, o sea, vamos a hacer el compendio porque eso es lo que Jesucristo pide. Y la Biblia, Risbel, es parte de la historia. No desaparece de la historia. Y si la tenemos al día de hoy, Risbel, si la tenemos al día de hoy, está... ¿Es gracias a quién? Gracias a Dios. ¿Y a quién? Gracias a Dios. ¿Y a quién? A Dios. Solamente a Dios. Dios fue que la dio. Solo ¿seguro? A Dios. Solo a Dios. Dios llegó y te la entregó en tus manos. Dios llegó y le dio la revelación a los apóstoles. Pero a ti, ¿te la entregó en tus manos o hubo alguien que te la dio a ti? No, me la entregaron el fundamento de apóstoles y profetas. Ellos entregaron eso. Incluso pagaron con sus vidas. No, tú tienes tu Biblia allí. Tú tienes tu Biblia. ¿La tienes allí? ¿Contigo? Bueno, claro, tenemos Biblia aquí virtual también. Pero no la tienes en físico. Ahora mismo no la tengo en físico. Yo te estoy poniendo ejemplos. Pero esa Biblia, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te llegó esa Biblia? Bueno, gracias a Gutenberg, si nos vamos a ir a la historia. Y antes de Gutenberg, ¿quién se la dio a Gutenberg? Nadie la tenía, porque la escritura no había... O sea, Gutenberg la inventó. Gutenberg inventó. Tú me estás preguntando, gracias a quién llegó la Biblia, y tú me estás preguntando de manera física. Bueno, en la historia, Gutenberg, el creador de la imprenta, produjo Biblias. ¿A partir de qué? Y comenzó a ser distribuida en toda Europa. ¿Pero a partir de qué? A partir de la revelación que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas. O sea, Gutenberg recibió la revelación. Los apóstoles y profetas la recibieron. Gutenberg. ¿Y se la dieron a Gutenberg o cómo? ¿Quién se la dio a Gutenberg? Bueno, Lutero produjo en ese momento que la Biblia Lutero es después de Gutenberg. Lutero produjo en ese momento. No, estás hablando de Gutenberg, pero ¿quién se la dio a Gutenberg?
Lutero produjo en ese momento que las personas que no tenían las escrituras la tuviesen. Gutenberg es anterior a Lutero. Gutenberg es anterior a Lutero. Sí. O sea, la imprenta de Gutenberg para la escritura, ¿cuándo se formó, Risbel? ¿En qué Antes año? de- ¿En qué año se dio? ¿En qué año se desarrolló la imprenta y quién le dio las escrituras a Gutenberg para imprimirla? En el siglo XV, si no me equivoco. En el siglo XVI. Sí, te equivocas, querido Risbel. ¿En qué año? Siglo XVI, ¿En qué año? 1531. Alrededor, ¿Seguro? si no me falla la memoria. Vamos a buscar eso. Bueno, vamos a buscarlo los dos. Vamos a ¿Sí? buscarlo. Vamos a buscarlo. 1450. ¿Cuándo nació Lutero? ¿O cuándo hizo Lutero su traducción? No, la imprenta de Gutenberg, la imprenta. Ok. ¿Cuándo fue? surge la imprenta? ¿Cuándo surge? ¿En qué año? Pero yo te estoy preguntando acá. 1450. Antes de Lutero. Pero cuando Gutenberg utiliza la imprenta para las escrituras, ¿cuándo utiliza la imprenta? Pero ¿qué fue lo que primero imprimió Gutenberg? O sea, es que hay que ver la historia, Carlos. Por eso, explícame tú cuándo Gutenberg imprime la Biblia. 1450. Imprimió la Biblia Gutenberg en 1450. Después de imprimir el misal. Porque lo primero que imprimió Gutenberg fue un misal. ¿Y la distribución de la Biblia cuándo surge? No, pero vamos a de nuevo. O sea, ¿quién le entregó a Gutenberg la Biblia o qué fue lo que imprimió Gutenberg? Pero eso es lo que te estoy preguntando. ¿Cuándo Gutenberg distribuye la Biblia? ¿Quién se la entregó? La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Apostólica que le dieron la coletilla de Romana, fue que le dio la Biblia a Gutenberg y dijo, imprímela y distribúyela. ¿Quién se la dio? Eso es lo que yo te estoy preguntando. Pero ahora mismo yo estoy esperando que tú me digas. Tú dices... No, pero es que esa fue la pregunta inicial, porque hubo la confusión de que tú pensaste que Lutero ahora fue mismo, anterior. Exacto. Tengo esa confusión. Ahora yo te pregunto a ti en mi confusión, ¿quién le entrega la Biblia a Gutenberg para que vamos a hacer un razonamiento básico. Si lo primero que imprimió Gutenberg fue un misal, ¿quién crees tú que fue quien le dio las escrituras a Gutenberg para que las imprimiera? No me digas que quién yo creo. Yo te pregunto a ti, históricamente, ¿quién le entregó la Biblia a Gutenberg para que la imprima y la distribuya por toda Europa? No, pero es que no existía Biblia, dijiste tú. ¿Qué tenía Gutenberg? Yo no dije eso. ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué hizo Gutenberg? No. Risbel. Yo acepto la corrección. Ok. ¿Quién le entrega la escritura? Porque la escritura ha estado. Nadie ha dicho que la escritura no existe. Ahora, ¿quién entrega la escritura a Gutenberg para que se distribuya en toda Europa? Ya sabemos que no fue Lutero. Ok, tú dices que no fue Lutero. Muy bien. No, yo no digo porque la historia y la razón lo dice. O sea, Gutenberg fue anterior. Pero lo dijiste tú. Tú dices, no fue esa revolución de parte de Lutero, ok. Porque Lutero no existía todavía. Pero ¿quién le entregó a Gutenberg? Mira. ¿Qué iglesia estaba presente en ese momento? ¿Qué iglesia custodiaba las escrituras? Pero búscalo con la información histórica. O sea, no me diga una presuposición. Tú tienes la información histórica de que la Iglesia Católica Apostólica le dio a Gutenberg la Biblia para que Gutenberg la distribuya en toda Europa. No, Gutenberg no la iba a distribuir. O sea, él creó la imprenta, ¿no? Correcto. Quien la iba a distribuir era los que podían pagar las impresiones. Ok, ¿quiénes pagaron las impresiones en la imprenta de Gutenberg para que la Biblia se distribuya en toda Europa? ¿Quién la pagó? Pues los que tenían el dinero. Y gran parte de los que tenían el dinero era la iglesia. A ver, la iglesia fue que mandó a distribuir toda la Biblia en toda Europa. Sí, las primeras Biblias, ¿no? Las primeras versiones. Porque ¿cuál fue la primera Biblia impresa, Carlos? Al menos si recuerdas, ¿cuál fue la primera Biblia que imprimió Gutenberg? Me imagino que fue la Biblia del oso. ¿Seguro? Me imagino. No, dije me imagino. Pero recuerda que la Biblia del oso es de 1560. Estamos hablando de 1450. Pero por eso te dije me imagino. ¿Cuál fue la Biblia que imprimió Gutenberg, mandado por la Iglesia Católica para que se distribuya en toda Europa? La Vulgata Latina. La Vulgata Latina. ¿Y en quién estaba en posesión la Vulgata Latina? Entonces, la Biblia del oso, ¿cuándo comienza a ser distribuida en toda Europa?
en 1560 y posteriormente, pero vamos a quedarnos en Gutenberg. Pero escucha, la Vulgata Latina fue distribuida en toda Europa por orden de la Iglesia Católica para que todos los habitantes primeramente en Alemania y luego distribuida en toda Europa. La Vulgata Latina fue ordenada por la Iglesia Católica para ser distribuida. Sí, en gran parte de los territorios, sobre todo Francia e Italia. ¿Dónde está ese documento de que la Iglesia Católica Romana permitió la distribución? Repito, el romano está de más. Es la Iglesia Católica. Pero es que es la costumbre. ¿Por qué que ustedes se llaman así? Ok, ¿dónde está el documento que tú me puedas mostrar que la Iglesia Católica Apostólica mandó en base a la imprenta a que se distribuya? Porque Gutenberg también fue un distribuidor. Sí. Imprimía y distribuía. Esa era la función de la imprenta. Claro, el que le pagaba. Correcto. O sea, ¿tienes algún documento para yo revisarlo, aprender? Porque de verdad, lo que yo entiendo es que por la imprenta de Gutenberg a Alemania del Norte, ¿verdad? Por la apertura de recibir la Biblia, por el conflicto que hubo entre Lutero y la Iglesia Católica Apostólica, ¿verdad? Se comenzó a hacer una distribución de las Biblias. Incluso se hicieron traducciones de la Biblia. Lutero hizo una, o la comenzó a partir del 1531, si no me falla la memoria. 1531 la termina en el 1546. Y viene luego una Biblia que fue anatemizada de parte de un papa en el 1546 también. La Sistina, me parece, si no me falla la memoria. Y luego en el 1560 fue anatemizada, fue rechazada esa Biblia No. ¿Que no? No, creo que hay confusión allí. Okay, pero como te digo, sí, no, pero como estamos hablando es de la Biblia de Gutenberg, y tú haces un salto como a Lutero o a la Biblia del Oso. No. O sea, desde Gutenberg se empieza a distribuir la Biblia. Fíjate, sí. Tú hablaste de Alemania, y fíjate lo que dice el historiador Michael Landgraf, quien es un escritor alemán, teólogo protestante. Él dice que incluso antes de Lutero se imprimieron 18 ediciones de la Biblia en alemán. 11 años después de la publicación de la Biblia de Gutenberg, la Biblia de Mentelin fue la primera de estas gemas de impresión temprana en Estrasburgo en 1466. Ok, correcto. Por eso las Biblias se produjeron en Augsburgo, Nuremberg, Colonia, Estrasburgo, Lübeck y Halberstadt hasta 1522. Hasta 1522. Escucha. ¿Y quién hacía esto? Pero por eso te estoy diciendo, pero escucha, no es que quién lo hacía, tú me estás hablando de Gutenberg. Eso que tú le diste, tú estás presuponiendo que quien le dio el dinero para esas ediciones fue la Iglesia Católica Apostólica. No quiere que utilice la coletilla romana, pero bueno, los ortodoxos se llaman así también. Entonces, bueno, le voy a llamar de rito latino. ¿No te ofende que yo le llame de rito latino? Bien. Ok. Entonces, mira qué pasa. Si yo puedo, porque soy falible, y siempre lo he dicho, si yo puedo equivocarme en una fecha, pero el fondo del proceso histórico es que Gutenberg imprime Biblia, distribuye Biblia, y tú lees un documento donde no dice la Iglesia Católica pagó X cantidad de dinero a Gutenberg, la Iglesia Católica mandó, eso no lo dice el documento. No, yo cuando te dije Gutenberg distribuye, tú dijiste no, Gutenberg no. Bueno, por ahí dice que Gutenberg. Entonces, a partir de la imprenta, que eso fue lo que te quise puntualizar, querido Risbel, comienza una distribución. ¿Quién se involucra desde la fecha correcta que tú muy bien dijiste? Y te lo agradezco, ¿verdad? Esa corrección oportuna. Hasta 1521, donde las 95 tesis de Lutero fueron clavadas en el 1516 al 18 y sigue esa controversia hasta 1520, 1521, 24, 29, o sea, y así sucesivamente. Hay una distribución masiva de la Biblia. Entonces, esa distribución masiva, si tú me dices, ¿cómo tú la recibiste? Bueno, por ese proceso histórico. Por ese proceso histórico. Ahora, que la Iglesia Católica Apostólica entró en esa distribución masiva, eso yo no lo quito de la parte histórica. Lo que tú me estás diciendo es, gracias a quién tú recibes esa palabra, esa Biblia. Bueno, yo se lo agradezco a Dios. En primer lugar, pero Dios usó a alguien, ¿a quién? Y luego, bueno, ¿tú considerarías que Gutenberg fue utilizado por Dios para que se difundiera la palabra? Sí, fue un medio también. Estamos de acuerdo. Pero ¿quién le dio a Gutenberg las escrituras?
Eso es lo que te estoy preguntando. Dame un documento histórico donde diga la Iglesia Católica dio X cantidad de dinero. Carlos, pero es simple sentido común. Si es la Vulgata latina, ¿quién tenía la Vulgata latina? Los que podían tener dinero para acceder a esos documentos, porque eso lo dice la historia también. Había personas que, porque tenían dinero, accedían a esos documentos, los recopiaban antes de la imprenta. Eran recopias que se hacían. Y esos documentos recopiados, Gutenberg tenía acceso a esos documentos. Ahora, lo que yo quiero, porque yo pudiera estar de acuerdo contigo, Risbert, pero tú ahora lo que me estás dando es una presuposición histórica, es tu interpretación. Dame un documento histórico, directo, contundente. Aquí hay un escrito de puño y letra de Gutenberg agradeciendo a la Iglesia Católica que le pagó X cantidad de dinero, porque, por ejemplo, las indulgencias quedaron por escrito. Las indulgencias, el pago para pagar un tipo de indulgencia para que las personas salgan de un purgatorio, que es un estado de fuego, de tormento, para que, o sea, hay un documento. Vamos a usar la razón, simplemente. Ahora dime, vamos a usar la razón, ok, no hay problema. Sí, vamos a usar la razón. Si lo primero que imprimió Gutenberg fue un misal, ¿quién distribuye el misal? Bueno, el misal distribuido no. La Iglesia Católica Apostólica de Rito Latino tenía eso, lo tenía. O sea, el misal fue distribuido en toda Europa. Gracias a la imprenta de Gutenberg, sí. No. Ahora. ¿A partir de qué fecha? ¿A partir de qué fecha se distribuye el misal en toda Europa? Impreso, obviamente, desde Gutenberg cuando comienza la imprenta. Claro está. Pero no te pregunté. El punto no es ese. ¿A partir de qué fecha se distribuye en toda Europa el misal? Pero eso sería irrelevante, porque lo relevante que estamos tratando es que lo primero que imprimió Gutenberg fue un misal, ¿sí? ¿Y quién le dio ese misal? Ese misal se lo dio la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica vendía las escrituras. O sea, el que tenía dinero era el que podía pagar a los copistas en la Iglesia Católica, y eso era un servicio de la Iglesia Católica. O sea, o sea, yo entiendo lo que tú dices, pero no podemos mutilar la historia. La Iglesia Católica sí te daba el acceso. Tú tenías que tener cierta vínculo. Entonces le debemos a la Iglesia Católica, ¿no? La escritura. No, la Iglesia Católica le debe al que le pagaba dinero. Pero si la gente le pagaba a la Iglesia Católica, era porque la Iglesia Católica tenía las escrituras, ¿sí o no? Risbert, la Iglesia Católica tenía las escrituras, Risbert. Yo no te he negado eso. Exactamente. Pero vamos al proceso, porque si no vamos a entender. Yo creo que te estoy tratando de entender, mira. Sí, pero es que haces como unos saltos allí que no tienen... Es que yo no estoy haciendo saltos, yo te estoy escuchando a ti. Pero al final tú dices, esto para mí es irrelevante. Pero vamos a estar de acuerdo en que la Iglesia Católica fue la que transmitió las escrituras. Bueno, en la distribución a toda Europa no estamos de acuerdo en eso. Pero las transmitió, ¿sí o no? La transmitió en latín incluso. Entonces transmitió las escrituras. Ya existían las escrituras transmitidas al pueblo antes de Lutero, ¿sí? Pero ¿en qué momento se ha dicho que la Iglesia Católica no tenía la escritura? Pero las transmitió, bueno, ok, las tenía. Ahora, ¿las transmitió, sí o no? Pero vamos a quedarnos, bueno, pero no es como algo redundante que tú preguntes como para tratar de establecer... No, lo que pasa es que hay muchas personas que no están conformes con eso. Entonces hay que saber si la Iglesia Católica... La Iglesia Católica ha tenido la escritura. Si eso es lo que tú quieres escuchar. Ahora, nunca distribuyó la escritura de forma masiva. Nunca lo hizo. Ahora, hay un proceso histórico, que es lo que te quiero decir. Y cuando yo te mencioné Gutenberg en la imprenta, tú dijiste, no, como que la Iglesia Católica imprimió, ordenó y distribuyó en toda Europa, lo cual no es cierto. Yo no dije no. Yo hice la aclaración de que Gutenberg... ¿Cómo le llegaron? Pero tú me preguntaste, ¿de dónde tú recibiste tu Biblia? Y yo te dije, bueno, gracias a la imprenta. Bueno, primero le agradecí a Dios y no sé por qué eso como que causó ruido, pero mira. No, porque eso nadie lo niega, o sea, todos le agradecemos a Dios en primer lugar. Entonces, yo quiero agradecerle y yo quiero reconocer que se la debo a él. Ahora, a partir de eso, vienen todos esos procesos históricos que luego de la imprenta de Gutenberg, en un proceso histórico en la cual tú diste la fecha, ¿verdad? Corregiste la fecha y eso te lo acepté y te lo agradecí. Se da esa distribución, pero la pregunta es, y tú me dices, hagamos una presuposición histórica, lo cual podemos razonarla. Te dije que sí, pero como tú no me muestras el documento
de la Iglesia Católica Apostólica de Rito Latino que diga, nosotros le pagábamos a Gutenberg esta cantidad y le mandábamos a hacer una distribución en toda Europa, como eso no está, tú me estás dando una presuposición histórica, lo cual yo pudiera decir, bueno, la Iglesia le quiso dar una distribución de X cantidad a Francia, le quiso dar una distribución de X cantidad a Alemania. Bueno, está bien, eso yo te lo pudiera aceptar como un razonamiento o una presuposición histórica. Pero lo que tú no puedes tampoco es negar en mi presuposición histórica que Gutenberg, a partir de ese desarrollo, Lutero, a partir de ese desarrollo, comenzaron a distribuir en toda Europa la Biblia. Comenzaron incluso a traducirla al alemán, porque no estaba traducida, no la tenían así. Entonces, eso es parte de la historia también. Ya antes de Lutero estaba traducida al alemán. Pero es lo que te estoy diciendo. Comenzaron a traducirlas al alemán. Ahora, en la traducción al alemán. ¿Pero quién las traducía al alemán? Bueno, Lutero la tradujo al alemán también. Antes de Lutero.